Hola, mi nombre es Carlos Ochoa y en este video les voy a hablar sobre un material clave en la ciencia que son los biopolímeros. Vivimos en una era donde la sostenibilidad se ha vuelto una prioridad. Tenemos una alta contaminación por plásticos derivados del petróleo y esto es una problemática mundial. Frente a esto, los biopolímeros han emergido como una solución pues muy prometedora. Estos son de materiales naturales, biodegradables y son muchas veces derivados de fuentes renovables. Por ejemplo, el ácido poliláctico, que se le llama PLA, que se obtiene del maíz, o el polihidroxibutirato, o PHB, que lo producen las bacterias. También tenemos la celulosa, el alginato, que vienen de plantas o algas. Estos materiales pueden reemplazar a los plásticos tradicionales en muchas aplicaciones, por ejemplo en empaques, en cubiertos, en bolsas, en películas agrícolas y muchas otras aplicaciones. Pero antes de usar un biopolímero en un producto real es necesario evaluar sus propiedades, como su resistencia, elasticidad, comportamiento bajo tensión. Para eso usamos normas técnicas. Y hoy nos vamos a enfocar en una muy importante, la ASTM D882, que es el método estándar para medir propiedades de tracción en películas plásticas delgadas. Se utiliza para medir la resistencia a la tracción, valga la redundancia, el alargamiento y el módulo de elasticidad en estas películas plásticas o biopolímeros. Bueno, vamos a ver paso a paso cómo se hace este ensayo según la norma ASTM D882 y lo voy a dividir en 5 fases para que sea más fácil de entender. La fase 1 es la preparación de las muestras. Se hace primero un corte de probetas, se cortan tiras rectangulares del material de 25 milímetros de ancho por 150 milímetros de largo. Este corte debe ser limpio, debe ser recto y sin bordes dañados para que no se concentre ahí como la fuerza. En esta fase tenemos un segundo paso que es la medición del espesor, que se mide con un micrómetro en 5 puntos diferentes. Luego se saca el promedio de este espesor y este es el que se utiliza para los datos. La tercera parte de esta fase es el acondicionamiento, que se dejan las muestras por lo menos 40 horas en una cámara de 23 grados Celsius y 50% de humedad relativa para asegurar que estén en equilibrio con el ambiente. La fase 2 es el montaje de la máquina de ensayo. Se usa una máquina de ensayo universal como una Instron. Las mordazas sujetan la muestra sin que la dañen. Se establece una distancia entre las mordazas que en inicio tiene que ser de 100 milímetros y la velocidad de tracción recomendada es de 50 milímetros por minuto, aunque esta puede variar. La fase 3 es la ejecución de la prueba. La máquina empieza a separar las mordazas lentamente, el material se estira hasta que se rompe. Durante esta prueba se mide la fuerza aplicada en newtons, el alargamiento de la muestra, que se mide en milímetros, y si se tiene un extensómetro, pues también la deformación exacta. Para la fase 4 tenemos el cálculo de las propiedades mecánicas. Aquí se hacen 3 cálculos principales: la resistencia a la tracción, el alargamiento y el módulo de elasticidad. En la resistencia a la tracción se usa la fórmula sigma igual a F sobre A, donde sigma es la resistencia a la tracción, F max es la fuerza máxima o la fuerza más alta en la que la muestra se rompe, A es el área de la sección transversal, es decir, el ancho por el espesor. Y el resultado es la resistencia a la tracción y se mide en megapascales. El segundo cálculo que se hace es el alargamiento, como ya lo mencioné, que es alargamiento es igual a la longitud final menos la longitud inicial dividido entre la longitud inicial y todo eso se multiplica por 100. Este cálculo da el porcentaje de estiramiento que tuvo la muestra hasta el punto en el que se rompió. Y el tercer cálculo es el módulo de elasticidad, que se obtiene de la pendiente de la parte inicial de la curva esfuerzo de formación. Entonces este módulo indica qué tan rígido es el material y se mide también en megapascales o en gigapascales. La fase 5 es un ejemplo práctico. Supongamos que ensayamos una película delgada de ácido poliláctico, PLA,
Y los resultados podrían ser resistencia a la tracción 60 megapascales, módulo de elasticidad 3 gigapascales, alargamiento 6%. Esto nos diría que el PLA es muy resistente y bastante rígido, pero no se estira mucho. Por eso es ideal para envases, bandejas, pero no para bolsas, ya que estas necesitan mucha más elasticidad. En resumen, los biopolímeros son una alternativa ecológica y sostenible a los plásticos convencionales. Para evaluar su desempeño utilizamos ensayos como la norma que les acabo de mencionar, la ASTM D882, y esta información obtenida es esencial para la selección y el diseño de los productos biodegradables, en este caso bolsas o empaques. Entonces, eso sería todo. Gracias.